Ok, bueno, pues vamos a hacer un monstruo relativamente simple, solamente con un poco de perspectiva para dar un tip acerca de cómo funcionaría esto de usar perspectiva. Y bueno, entonces yo lo primero que hice fue crear en dónde quiero que esté mi monstruo, o sea, hipotéticamente en dónde quiero que esté posicionado, refiriéndome a que si yo lo que busco es que maybe, bueno, tal vez empiece de aquí o empiece de acá, cuál es la posición en la que yo quiero que se encuentre y mm, qué información quiero que este me dé. Entonces, yo lo que hice fue dar ya una idea base más o menos de dónde quiero que empiece, obviamente dando a entender que aquí inicia, aquí está como la cabeza y está maybe volteando para abajo, como que está de lejos a cerca. Y después de eso, tengo yo una base muy ligera acerca de más o menos lo que quiero o la posición muy geometrizada de donde quiero que esté mi monstruo. Esto lo hice en 3 minutitos dándome nada más idea. No tiene mucho, por eso no me dibujé haciéndolo, pero es nada más la base de dónde quiero que empiece o dónde quiero que estén posicionadas las cosas para luego extender un poquito el área en la que quiero que se note la perspectiva y cómo quiero que empiece. Tal vez, por ejemplo, viendo ahorita la cabeza, por alguna razón, me gustaría más que la viera, que estuviera más inclinada, como si estuviera dudando o viendo algo, así como de, esto me interesa, y se la pongo más doblada y algo, con ese simple hecho me está ayudando a darle un poquito más de personalidad. Aquí mismo puedo yo ir viendo de acomodar cositas que me van a ayudar para mi dibujo final. Por ejemplo, aquí lo que yo quiero es hacerlo un poquito, bueno, bastante delgado, pero no quitarle como las posiciones base, ya que cuando tú estás haciendo como elementos un poquito terroríficos, es muy común que se usen elementos muy picudos para dar este ejemplo o esta intención, vamos, de miedo, de terror. Entonces, una vez que ya tengo yo como esa mini base, voy a bajarle de color un poquito, bueno, de opacidad, y en mi capa en mi capa 3, que es la capa de arriba, voy a darme una idea un poquito más clara acerca de cómo quiero mi personaje. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Yo quiero tal vez que mi personaje sí tenga la cara, bueno, el cráneo como lo tiene, pero tal vez no lo quiero con la boca abierta. Entonces, literalmente, a gusto personal, puedo yo empezar a crearle cosas que me hagan sentido a mí. Obviamente, la super recomendación de antes de empezar, que fue lo que yo hice, es buscar referencias. Entonces, ¿qué es la intención que yo quiero dar y por qué la quiero dar de esta manera? Y ya con eso te puedes dar como la base principal del por qué, a pesar de que tú piensas que es natural, pues no del todo, porque tienes ya una base específica. Pero, por ejemplo, hay detalles que tú puedes aprovechar, que simplemente de que aquí, en vez de hacer un círculo completamente, pues, circular, yo sin querer hice una línea aquí, o sea, bueno, me fui chueco, pero me gustó cómo quedó. Entonces yo lo puedo dejar y ya aquí puedo hacer como si estuviera roto. Entonces, de aquí yo voy creando mi idea y yo no quiero que mi personaje tenga boca. Entonces, esto va a ser como muy solo, pero cuando ya se le ponga color, va a ayudar bastante. Ahora, ¿qué pasa después cuando yo quiero hacer como el cuerpo como tal? Puedo yo seguir, bueno, la idea justamente es que sigas tus trazos, pero también puedes tú modificarlos un poco a la lógica teoría. Por ejemplo, aquí, mi brazo, esto está muy ancho para la perspectiva que le estoy dando. Entonces, lo que yo puedo hacer es empezar un poco más corto. Claro, si esto me deja pintar así. Entonces, voy a empezar un poco más corto, luego tal vez un poquito más ancho. Aquí ya es bastante ancho y aquí ya excede lo ancho. Entonces, ya con esta base, yo puedo darme el apoyo necesario para crear mi mano. Ahora, esto de aquí, por ejemplo, yo lo que quiero es que se vea como si tuviera el cuerpo torcido, porque pues no es un como monstruo, no tiene el cuerpo perfecto o el cuerpo humano. Entonces,
Aquí lo que yo puedo hacer es, le hago este como relieve, y en cuanto llegue yo a la parte de atrás de la muñeca de este monstruo, voy a poder modificarle eso por la cuenta. ¿A qué me refiero? Aquí vamos a subirle así y vamos a volver a bajar con la mera intención de mantener el grosor. Y aquí volvemos a unir nuestras líneas de referencia. Entonces tenemos como una mano bastante pues creepy, se podría decir. Y la otra mano tal vez la quiero un poquito más simple, como está aquí, o sea, no tiene como tanta perspectiva en cuestiones de ángulo. Y por ejemplo, también aquí me estoy dando cuenta que perdí lo que es el codo, entonces aquí puedo decir que es mi codo, y para darme esa referencia voy a hacerlo de esta forma. Y aquí ya tengo lo que es mi línea del codo y tengo esa idea al menos visual para mí. Ahora, ¿qué quiero hacer con este brazo? No lo quiero tan exagerado como el otro. Entonces yo voy a empezar así como mis líneas chiquitas, aquí nada más de referencia. Uso menos porque ya con la otra ya más o menos vi que sí funcionó y las uno. Entonces unimos nuestras líneas de referencia y al momento de llegar a la mano, yo sigo un poquito el patrón que tengo atrás. Que ojo, también es muy válido que no lo puedan seguir al 100% porque siempre puede cambiar. El concepto, la idea base, pueden cambiar y mejorar conforme al punto de vista que tú tengas. ¿Qué me pasó aquí otra vez? Que yo se me olvidó acomodar el codo. Bueno, no, el codo de hecho sería un poquito más arriba. Maybe por aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es aquí, voy a guiar a mi posición del supuesto codo que tendría mi personaje. Entonces ya más o menos está viendo como la perspectiva y el ángulo que quiero que tenga. Y nada más aquí voy a seguir estas líneas de aquí. Y el detalle lo pondré después, pero es importante, al menos para mí, tener como una base, porque me pasa mucho que al momento de sentir que yo no tengo un estilo propio, siento la necesidad de nada más hacer rayones, como lo ven, o sea, en esta capa son más que nada rayones, son referencias, pero es mucho, mucho, mucho rayón, porque yo soy muy insegura de mi trazo. Pero entonces yo solita con mi mismo rayón me doy cuenta de lo que puedo sacar y lo que no me sirve del todo. También antes de o cuando estás haciendo tú una obra, es muy importante el pensar en el por qué lo estás haciendo de dicha manera. O sea, a lo mejor te gusta, a lo mejor es un reto, está bien, pero que sea un reto válido. Por ejemplo, aquí, a pesar de que tal vez no debería, voy a hacer mi referencia de la rodilla otra vez. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar aquí es lo mismo que el codo. Va a empezar mi rodilla con un ángulo bastante grueso y tiene que terminar inclusive un poco más delgado de lo que yo ya tengo, como lo pueden observar. Entonces yo aquí termino este ángulo y lo hago así. Ahora, de lo que yo puedo hacer también con esta pierna es deformarlo un poco. Entonces tengo este de aquí, esta línea, me puedo ir tal vez un poquito más hondo inclusive, y aquí está, la subo un poco por esta misma diagonal, que aquí sube un poco, aquí tiene que subir un poquito también, y aquí la bajo. Y tiene como a lo mejor un poquito más de perspectiva visual que ayuda a verse como no humano. Entonces tienes esta referencia y aquí ya está como muy, muy cerca. Entonces lo que puedo hacer yo aquí nada más es extiendo esto para mi referencia y aquí, como ya está muy cerca, la perspectiva no cambia tanto. Entonces yo aquí hago la pierna a como el gusto de mi personaje, que en mi caso, como dije, es un personaje bastante monstruoso, entonces la deformación es libre, pero tiene que tener una intención. Tienes que saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y aquí, y justamente por la perspectiva, es muy normal que tenga que tener la pierna un poco, no completamente al lado, porque si no la perspectiva de la rodilla que está más enfrente se llegaría a perder. Entonces se podría ver de esta manera y ya se ve como que bastante alejado. De hecho, me sorprende que me haya quedado tan bien, bueno, relativamente bien. Aquí no quiero que se vean completamente, porque si yo fácil puedo hacer una línea recta con Shift y poner la otra rodilla, pero no quiero que se vean completamente rectas, porque eso le agrega simetría, pero le pierde cierta tensión que puede llegar a tener la imagen. Entonces yo lo que hago es
la hago un poquito más abajo, bueno, un bastantito más abajo en mi caso, y la tengo en una posición diferente, como si estuviera caminando o como simplemente estuviera esperando para atacar. Aquí es lo mismo, mi dibujo de referencia está bastante gordo de ambos lados, no me sirve, entonces yo aquí lo veo y digo, bueno, puede ser aquí, y aquí sí ya sigo mi referencia. Ahora, como esta rodilla está ligeramente más cerca que esta, la línea va a empezar un poquito más atrás para que se note que la rodilla está enfrente de la pierna. Entonces, sigo mi línea y la uno, y aquí le hago un pequeño piquito para mostrar la entrepierna. Aquí hago lo mismo, no le empiezo de tan al lado y sigo mi referencia. Ahora, ¿qué está pasando aquí? El torso, bueno, ¿cómo se llama? Lo que viene siendo la pelvis, la pelvis, se me está desuniendo. Entonces, lo que tengo que hacer es trabajar de manera homogénea con las dos y voy a romper un poco la perspectiva, pero la voy a salvar de este lado. La voy a hacer un poquito más del lado izquierdo, perdón, y la voy a marcar para que se logre ver un poquito más homogéneo. Y así está la deformación. Luego de que tengo eso, hago la otra pierna también. Ahora, este lado sería un poco invertido. Aquí sí la puedo tener un poco más en medio porque es lo que más se ve, pero de este lado no porque es la unión a la pierna que se pierde en la perspectiva. Entonces la hago de esta manera. Y así es como tienes tu modelo base sin tanto rayón, pero sigues teniendo tu momento para seguir la perspectiva y la intención de la imagen. Ahora, este dibujo, a pesar de que ya lo tengo bastante detallado o con línea, no final, pero con línea marcada, no lo quiero con línea marcada, yo lo quiero un poquito más libre, con intención, pero voy a hacer un pequeño truquito para no tampoco como completamente excederme en cuanto a líneas libres, porque esa no es la idea, y jugar un poquito con la intención. Lo que yo quiero es que los ojos van a estar brillando, o bueno, quiero que, o intentar que tengan cierto tipo de brillo. Entonces, lo que voy a hacer yo es hacer que todo lo demás sea un poquito más como blurry, como borroso, y como que la intención esté justamente en lo que viene siendo la cara. Se van a poner también aquí cierto tipo de montaña o paisaje que lo haga como todo un poquito más ameno de que se haga un círculo, porque tu mirada tiene que ir como al centro o a lo que tú quieres que sea el centro de la imagen. Entonces, a cómo va a ser mi imagen quiero que sea en este caso, de arriba, o sea, circular para abajo, y lo demás ya es el detalle. Entonces, pero antes de hacer eso, esto es un truquito, también aprendido en clase, que lo que voy a hacer es, bueno, hice una nueva capa y nada más, por ejemplo, con el lazo voy a calcar mi figura y lo que puedo hacer ya en dado caso es, si mal no recuerdo, era así, sí, era con control, pero no quiero ese color. Lo rellenas con control erase y lo voy a hacer yo de un color, sí, lo quiero como azul, pero azul grisáceo, como así. Entonces, tengo ya mi base, esa es mi base principal para mi monstruo, y control D, quito la capa, y con esto es con lo que yo puedo ir trabajando. ¿Qué haría yo en este caso, por ejemplo? Ya con la brocha que yo quiera, le puedo yo poner, ay, perdón, me equivoqué de color. Le puedo poner yo ciertas como discrepancias en la imagen que lo haga menos lineal y se pueda ver un poquito más natural. Y ya con eso, lo que yo haría con esta herramienta, el dedito, es lo hago un poquito más
borroso a la comodidad de mi imagen, a cómo yo quiero que esté manejado. La recomendación aquí es saber cuál es tu intención, o sea, qué es lo que tú quieres lograr con esto y tampoco perder mucho. Por ejemplo, aquí le estoy agregando bastante mandíbula que yo no quiero, entonces solamente jugar un poco con cómo vas a querer que se deforme. En mi caso, si quiero que esté más deformado de abajo, entonces tengo que dejar de exagerar aquí y las hago un poquito más prominentes cuando esté yo en lo que viene siendo las piernas. Y por eso la recomendación, esto lo hago nada más como ejemplo, pero la recomendación es tener como toda tu base en conjunto y ya luego empezar a trabajar con la intención. Aquí lo que estoy haciendo es lo trabajo por partes, por comodidad de mi Wacom. Me conviene un poquito más moverlo. Me di cuenta que tengo esto aquí que no quiero. Bueno, luego no importa. Por comodidad de mi Wacom, que no me puedo arrastrar mucho, a veces siento que sí alcanzo y otras no. Entonces, sí es como tener cuidado y también la importancia de qué tanto detalle quieres recuperar, si lo puedes recuperar de esta manera o si tienes que hacerlo un poquito más suave, ya sería en continuar haciéndolo de esta manera para hacer el trazo un poquito más suave, como lo dije, o ya con la goma tú borras el detalle que se te hace innecesario. Pero en mi caso, todo esto me funciona de esta manera bastante bien. Aquí, por ejemplo, voy a poner una ligera división que luego voy a corregir, pero es para darme la referencia de que este dedo de aquí está atrás de los demás. Entonces tengo que tener, nada más recordar que eso es lo que está haciendo. Y pues ya continuamos con el cuerpo. Por ejemplo, estoy pensando tal vez que la referencia puede ser que la pueda mover un poco. No, o sea, sí, pero menos, como ligeramente así. Y ya con eso, tener como unas discrepancias muy ligeras, pero que van a ayudarme al momento de, por ejemplo, aquí, si no me gusta esto, lo elimino un poquito y tengo ya exactamente lo que yo quiero. Y es jugar, o sea, siempre tú puedes modificar tu obra como más se te dé la gana y como más quieras la intención que esta dé. Es muy importante saber qué quieres hacer o qué sentimiento quieres transmitir o cómo te estás sintiendo para hacer esta obra, qué es lo que te detonó a hacer esta obra, por qué la estás haciendo de esta manera. Siempre pregúntate el porqué de las cosas, porque todo lo que ves tiene un motivo de ser y es muy importante reconocerlo y es muy válido el entender que no lo estás cumpliendo de la manera que tú quieres. Siempre pregúntate por qué ese color, por qué esa forma, por qué esta perspectiva, sin miedo. Y si no te sabes la respuesta, date unos pasitos para atrás para poder entender tu misma intención. Es un pequeño tip, bastante, yo creo que bastante personal, yo creo. Bien, ya tengo mi obra seleccionada, nada más aquí un poquito más.
Y lo que puedo hacer yo, nada más para ver si está todo funcional, es control H, quito mi referencia atrás, veo cómo está funcionando y digo, ah, entonces me gusta, funciona. Por ejemplo, aquí, o sea, yo lo que hice, lo que no debí haber hecho fue el ejemplo de la cara, que no lo quiero, entonces no lo voy a hacer así del todo ahorita, porque eso tiene que ir más atrás. Yo ahorita, si no recuerdo cómo está la forma de mi personaje, aquí la puedo ver y me estoy dando cuenta que la estaba regando. Si es que necesitas más, ahí le bajas un poquito la opacidad y justamente ves lo que necesitas corregir, o bueno, agregar en este caso, que no sé qué hice. Ahí está, perdón. Ah, son cosas chiquitas aquí que yo puedo ir modificando para recuperar la cara de mi personaje. No tienen por qué ser perfectas, pero que me den la esencia de lo que yo quiero que sea. Ahí está. Entonces, una vez que tengo esto, yo antes de empezar a ponerle el detalle, considero que es muy importante saber en dónde está situado este personaje, porque si no, al momento de tener como que a lo mejor las sombras, la luz, no sé qué, le pones tú el fondo y simplemente pierdes, sientes que o el color ya es muy claro, muy oscuro, porque ahorita lo estoy viendo en un fondo blanco y el fondo blanco me va a hacer que cualquier tonalidad de gris se vea muy oscura. Pero ¿qué pasa si yo quiero usar oscuro con oscuro? Obviamente con tonalidades de luz, pero con oscuro con oscuro ese gris que yo quiera usar, que siento que va a ser muy sombrío, cuando yo agregue el oscuro se va a ver inclusive hasta claro. Entonces es muy importante, o al menos la recomendación, siempre tener como tu silueta principal y ya empezar a trabajar con lo que viene siendo un poquito el fondo. Y de mientras trabajas en el fondo, puedes ver cómo se desarrolla tu personaje en el fondo e ir quitando y poniendo para ver cómo está funcionando todo. Y bueno, eso es lo que yo empezaré a hacer. Si veo yo que una tonalidad no me funciona del todo, yo la puedo corregir con control L o control U, dependiendo de mi intención, y veo qué es lo que le quiero hacer. Lo modifico un poco aquí y
con control U lo voy a quitar un poquito de saturación para hacerlo un poquito más grisáceo, justo así. ¿Qué está pasando ahorita? Tal vez lo que estoy viendo es que puedo yo hacer que estas montañas, a pesar de que me molesten un poco lo que yo acabo de hacer, las puedo hacer un poco más chicas para dar una intención de profundidad. Y si de plano mi personaje también, a pesar de yo tener la perspectiva, puedo aplicarle control T, perspectiva, y justamente aquí puedo hacer la intención que esto me ayude a que se vea más, un poquito más. Ahí. Entonces, aquí también el cielo, quiero que sea un cielo como ligeramente, voy a poner como un poco gris para darme la idea de de lo que estoy buscando. Una disculpa, mi error. Vámonos aquí. Y ese va a ser como mi fondo. Y puedo yo, nada más como referencia, para acordarme que tengo que hacer cierto tipo de nube, nublado, que me haga que esto sea mi enfoque. Y así yo con y aquí inclusive, si me puedo si puedo dar cuenta, puedo poner ligeramente algún otro tipo de montañita que dé este tono o esta intención de, de circularidad para que todo mi enfoque esté visto en la parte de arriba de mi personaje. Ahora, una vez que tengo esto, yo recomendaría trabajar un poquito en el fondo para poder homogenizar todo y tener como una intención misma en toda la imagen. Como a trabajar con trazos bastante sueltos, justamente con la intención de que yo quiero que esto se note que es como, no abstracto, pero no marcado, como una línea entre abstracto y marcado que vendría siendo como un concept. Entonces lo que voy a empezar a hacer es lo mismo que yo haría con mi personaje. Y lo que yo iré también haciendo en este momento es, con esta tonalidad, subiré un poquito de tono para dar cierto tipo de detalles extras que enseguida voy a también juntar y que se vea bastante limpio en sentido, pero que tenga la intención. Bloqueamos la capa para que yo pueda pintar y con este mismo color regresamos a dar tonalidades que yo quiera recuperar y básicamente es ir jugando con la intención, qué es lo que tú quieres marcar y qué es lo que no. Entonces aquí ya depende mucho del ojo y de la luz, que en mi caso, como la luz al ser es también este centro como de que es lo que va a estar más iluminado, tengo que darlo a mostrar un poquito con las luces que yo llegué a hacer. Por ejemplo, podemos hacer esto, borramos para dar esa intención y va teniendo cierta forma. Ahora, aquí, ya que tengo yo esta luz, la subimos un poco más de tono y hacemos detallitos chiquitos. Algo sutil. Y si siento que me pasé, regreso a tomar este color y
lo quito, que estoy haciendo también aquí, quitando el hecho de que sea tan circular, que yo no lo quiero así. Y con ese mismo tono quiero pequeños detalles en algunas partes de mi montañita, cosas chiquitas. Si aquí quiero un detalle como bastante sutil, bajo la opacidad y doy como pequeños trazos que me ayuden a tener cierta referencia, y ya de aquí yo puedo mancharlos un poco y se queda la mancha ligera, pero sigue teniendo la misma, pero la fuerza o el detallito sí hace que se vea un poquito mejor. Y ahora, como detalle final, te subes todavía un poco más, la brocha la hacemos un poco más chiquita y empezamos con detalles de luz, que luego voy a hacer un poco, inclusive todavía más blancos, pero no quiero tampoco excederme en cuestiones de cómo se va a ver la disposición de la obra, pero tomando en cuenta general que mi círculo y mi luz está aquí, tendría que esto verse iluminado. Y lo mismo pasa ahora, siempre chequen de que están en la capa correspondiente, es un tip. Y vale, entonces, después de tener eso, bueno, repito, checamos si estamos en la capa correspondiente, elegimos los colores o el color y vamos a empezar a hacer lo mismo con esta, pero al momento de ser ligeramente más oscura, no puedo poner yo los mismos colores que la otra. Antes de empezar, podría yo, por ejemplo, agregar un poco más de cositas aquí que me puedan dar la intención que estoy buscando, porque si le pongo lo de bloquear capa, no voy a poder agregar y solo pintaré arriba del área que está en esa capa o lo que el Photoshop está investigando como es esta capa. Entonces yo lo quiero un poquito más como curioso, dar trazadas como cómodas para mi intención. Me funciona. Bloqueo ahora sí la capa y empiezo a dar pequeños detalles que ayuden. Aquí, bueno, no lo pude haber dejado, pero lo quiero borrar. Entonces voy a empezar a dar detallitos que me ayuden con, por ejemplo, si aquí automáticamente estoy viendo que está dicha sombra que tengo planeada poner, puedo yo dejarle cierto tipo de base, tanto para mí como para la imagen y su composición, y que me ayude. Una vez que tengo esto, puedo yo también hacer ciertos detalles que a mí me gusten.
Y hacemos lo mismo de empezar a agregar sombras y todo el rollo, bueno, sombras, perdón, luces. Aquí ya estoy viendo que mi personaje, ay, me equivoqué, mi personaje puede estar un poco más, ay, no, y no tengo la capa, siempre hay que checar que tenemos la capa seleccionada y hacerlo ligeramente más oscuro. Ay, error mío, perdón. Era 27, ¿no? Sí, perfecto. Ahora me voy rápido
Bueno, primero vuelvo a quitar a mi personaje y me voy rápido a mi capa de fondo. Lo que voy a hacer es un circulito que de hecho un poco más. Y ese circulito es mi base porque lo que yo quiero hacer es, lo voy a extender un poco más y con esa base voy a jugar un poco con la luz y el cómo va a estar afectando alrededor. De manera. Ahora vamos a... Esta herramienta me gusta. Parece un poquito lento debido al tamaño, pero lo va a hacer bastante fluido y circular junto con la mancha que yo tenía de este lado. Entonces eso me va a ayudar muchísimo a dar como esta sensación de blending que estoy buscando. Y ahorita lo que vendrían siendo las nubes, ahorita las vamos a corregir. Centro ligeramente más oscuro, perdón. Ligeramente. Y vamos teniendo esta idea. Si siento yo, por ejemplo, que aquí está muy poco, puedo yo agrandarlo un poquito. Y es prueba y error. Así, por ejemplo. Y se ve bastante bonito. Y quedaría muy lindo con el personaje. Ahora, vámonos a las zonas de la nube o de las nubes, que tampoco voy a hacer mucho porque quiero que mi intención esté enfocada en mi personaje, pero voy a hacer cierta clase de cúmulo a los lados para dar la sensación ejemplo, son detalles chiquitos, nada más. Y aquí, con esto que ya tengo, voy a agarrar algo, un color del centro, y voy a darles cierto tipo de luz, justamente una luz tipo radial, o intentarlo con con el mero propósito de hacerlo notar. Es algo, perdón, es algo que es seguir el radio del sol o de la luz que está siendo transmitida en ese momento y
ahorita se va a hacer lo mismo que hicimos con las nubes, con la montaña, que fue prácticamente con el mismo color, pero con opacidad baja, a lo mejor no tan baja. Es un poco más. Ahí está. Y se va a lograr esa intención. Aquí tal vez un poquito. Y aquí también lo que yo recomendaría, pero con una intensidad un poco más, no tanto. Ahí también sería el moverlo un poco con la mera intención de causar este blending. Y ya debería verse algo así. Todavía no acabo con el fondo, pero ya quiero empezar con el monstruo porque voy a agregar este tipo de niebla que necesito, que me va a ayudar mucho justamente con el piso, pero no lo quiero hacer hasta que mi personaje esté completo para poder ya tener esta sensación. Ahora, como les dije en mi personaje, lo que yo quiero hacer es como si estuviera no deformado, pero si tuviera ciertas líneas que lo estuvieran difuminando, vamos. Entonces yo lo que voy a hacer con una opacidad alta un poquito, voy a hacer bastantes líneas. Sí tienen que ser algo rectas para dar la intención, pero tienen que ser de diferentes medidas. Mientras más te vayas acercando al cuerpo, bueno, perdón, como a la pelvis, tienen que bajar un poquito de intensidad. Y aquí es donde yo también aplico lo que les digo de que puedo yo ayudarme, inclusive con ahí está, a hacerlas con una intención un poco menos cuadrada, pero hay unas que sí voy a dejar como tal porque me ayuda con el efecto. Entonces, aquí, y no importa si llego a tocar parte de la mano, por ejemplo, porque la idea es que todo se mezcle en conjunto. Obviamente la mano, puedo yo también hacer líneas largas, pero si las quiero bastante como con una proporción más chica, porque tampoco quiero que se me desfase todo y pues disque ahorrar tiempo en nada más cambiar el grosor de la brocha, con detalles que sí son importantes que mantengamos. Por más chicos que sean, siento que es bastante lindo saber cuándo vale la pena hacer trampitas y cuándo vale la pena hacer un paso de más. Algo así. Y vuelvo ahorita justamente a la pierna. Y aquí ya voy a hacer las strokes, perdón por mi Spanglish, un poco más escasas en sentido al dibujo y la perspectiva que yo quiero que esté enfocada en. Como lo dije anteriormente, quiero que mi enfoque esté en la cara, como lo estoy haciendo con el fondo. Entonces, mientras más me acerco, menos. Pero por ejemplo, aquí sí puedo como hacer una grande para, yo insisto, cortar como cierto tipo de simetría que a lo mejor no quiero tener.
justamente mi intención sí es guardar la cara, pero también al mismo tiempo es hacerla parecer como si todo fuera natural. Ahora, ¿por qué estoy usando estos colores? Se está viendo bastante cool. Simplemente yo quería una tonalidad algo fría, yo quería dar un poquito de terror, un poquito de miedo. Entonces, por cierto, esta es mi renta de mis lentes favoritas, así que si la uso mucho, una disculpa, pero me sirve mucho. Pero, como les decía, yo uso estos colores con la mera intención de causar cierto tipo de terror. Y el azul, al ser un color bastante frío, ya inconscientemente te da esta sensación de frío, de necesidad de que algo va a pasar y en este caso algo ya está pasando. Que este amigo de aquí, que una disculpa no tiene nombre, se está acercando a ti. Y lo bonito va a ser también cuando le agreguemos una ligera capa para darle más oscuridad a la imagen y un poquito de tiniebla. También para ayudarme a blendear, puedo yo usar esta brochita, que también sirve para eso, y me va a hacer strokes también como bastante diluidas, que es lo que yo estoy buscando. Si aquí siento que me pasé, estoy con todo mi derecho de borrar, pero darle un stroke para que se vea cierto tipo de fluidez. Si mal no recuerdo, el color complementario del azul es el naranja, entonces va a estar bastante bonito agregarle como estas tonalidades un poquito naranjosas para darle un tono diferente. Bueno, va a ser como café para no irme tan naranja, pero para darle una tonalidad algo distinta, pero que siga teniendo la esencia del mismo. Por ejemplo, eso para mí ahorita está muy, curiosamente, está bastante claro. Yo lo que quiero son manchas en algunas secciones de mi personaje. Aquí también puedo usar la capa de bloqueo y que me ayude a hacer este trabajo más fácil. No la puse porque lo olvidé. Y cuando yo tenga ya estas manchas aleatorias, sí voy a poner una ligeramente más clara, pero muy poco, solamente por la necesidad de que resalten algunas zonas. Y van a ser zonas, yo insisto, muy chiquitas porque lo que yo quiero es que predomine la cara y el brillo que esta va a tener. Si siento que ya puse mucho bueno, naranjoso café, lo que puedo yo hacer es lo que yo hice justamente con las montañas, me voy y le doy pasadas que me ayuden con esto. Y ya, entonces, ahora sí vuelvo con el café, que ya lo voy a hacer un poco más naranjoso, bajo la opacidad simplemente por miedo a ver cómo se vaya. Mire, por ejemplo aquí me conviene más un 10
por las pasadas que estoy intencionada a dar. Y estas, al momento de ser, justamente, si quiero que tenga cierta como movimiento cuadrado. A pesar de ser un personaje muy cúbico, el jugar con las formas también ayuda muchísimo a experimentar en sensaciones. Entonces, yo quiero que, a pesar de tener detalles bastante puntiagudos, quiero dejar cosas cúbicas. Pero eso no quiere decir que no pueda homogeneizar un poquito el blend de la situación. Solo un poquito. Las manos todavía las siento un poco ay, qué mensaje, con razón. Perdón, mi error. Las siento un poquito todavía desuniformes. Y vamos a hacer que se vean más uniformes. También falta, a pesar de ya agregar un poquito de color, falta agregar un poco de sombra. Porque también, o sea, de un azul, inclusive un poco más. Yo voy a usar una sombra azul solamente para detalles chiquitos pero importantes, como lo es la zona. Si lo siento muy fuerte, es recomendable bajarle la opacidad. Porque ya con el naranja y café que puse, va a blendear bastante homogéneamente. Solamente hay que tener cuidado porque el trabajar con oscuros es lo que puede llegar a fregar si es que no se usan con cuidado. Con la goma ya puedo yo como empezar a identificar secciones que digo, no, aquí sí me pasé. A pesar de haberlo blendeado un poco, es muy válido decir, ¿sabes qué me pasé? Aquí sí no quiero que sea tan puntiagudo, quiero cosas un poquito más, perdón, no tan puntiagudo, sino tan cuadrado. Quiero cosas un poco más libres, inclusive puedo yo hacer con un poquito más de opacidad, de menos opacidad en la goma, puedo hacer pequeñas deformaciones para extender el punto mero de la deformación. Ahora con este vamos a acomodar las cosas un poquito. Y así va quedando nuestro personaje. Y ahora sí me voy a enfocar en los ojos. Los ojos quiero que sean lo que más destaque, por lo que un color que llama muchísimo la atención siempre es el amarillo. Voy a empezar con un amarillo algo pastel y haré mis círculos. No tienen que quedar perfectos, mucho menos perfectos, es lo que menos, porque es un monstruo. Entonces, control H para ver si me funciona. Me funciona de hecho bastante bien. Y como verán, yo no he hecho ninguna sombra en lo que viene siendo del cuerpo, porque lo que quiero es que los ojos, o sea, el brillo de los ojos me ayude a darle cierta definición a la mandíbula.
Muy bien, quise hacer otra grabación solo por seguridad de que fuera muy larga, pero continuamos, por eso si es que se ve una diferencia es esa. Entonces tenemos a nuestro personaje y lo que yo quiero hacer ahora es darle el brillo a los ojos. Hay varias maneras de hacerlos, pero a mí, o sea, por la temática que estoy llevando, sí me gusta hacerlo que no se vea tan perfecto el difuminado, sí me gusta dejar como los trazos por ahí. Entonces, lo que yo voy a hacer, y solamente esto, inclusive, va a ser mejor, ¿sí? Los hago yo en otra capa, una capa arriba, y así me guío mejor. Por si la riego, voy a hacer el destello de luz en otra capa. Voy a usar un color un poco ligeramente más claro. Me voy a cambiar a la brocha buena que necesito. Opacidad 10. Me ha funcionado mucho el empezar con 10. Y voy a hacer... Ay, perdón mi error. Control D. Aquí, sí, ok, perfecto. Voy a cambiar y voy a hacer una ligera áurea chiquita, aunque se junten, no importa. Y voy a empezar a hacerla un poco más clara, o sea, con más opacidad en el centro. Ahora, me voy a extender todavía un poco más. Aquí sí, para mí es prueba y error de ver qué es lo que me acomoda a mí. Y sí procurar no hacer strokes, sino trabajar en homogeneidad en círculo para no perder esa esencia. Perdón, si me alejé un poquito para ver. Entonces yo en esta misma capa, para también no perder el hilo, voy a dar un poquito de, repito, no hay que hacer tantos strokes, solamente para dar la tonalidad o las zonas que yo quiero que tengan este brillo. Ahora, lo que va a pasar aquí es que en la mandíbula quiero que corte porque aquí va a haber sombra, entonces ya me di cuenta que eso es la mandíbula, lo voy a dejar y voy a dejar que esto siga un poco. Déjenme, hago esto, ahí está. Y ya. Hice una máscara para que no se me saliera del dibujo. Y voy a hacer aquí que la sombra toque un poquito. Así. Que estoy viendo que la intensidad que le estoy dando a mi luz tiene que ser más directamente de los ojos. No importa que toque el otro ojo, la luz de cada ojo es independiente uno del otro, pero tienen que dar la iluminación que yo quiero que tenga mi imagen. Espero que eso tenga sentido. Entonces tengo esa luz y ahora nada más voy a agregar pequeños destellos que luego yo voy a difuminar, pero que ahora sí ya puedo dar como, inclusive subir un poco la opacidad para dar esto aquí, como es el cuerpo, sí puedo hacer que esto tenga cierta intención, pero lo que viene siendo la sombra, voy a poner otra capa, vamos a, inclusive si lo hago, me va a ayudar bastante, por ser color complementario, también serviría bastante para una sombra, que luego voy a retocar con azul, pero que me va a ayudar muchísimo. Luego pasamos a azul. Y damos sombras donde lo corresponde.
inclusive aquí por tener este relieve de lo que viene siendo mis costillas curiosas, sería bueno, voy a regresar un poco al naranja, bueno, al café, para darle cierta homogeneidad al contraste, bueno, a los colores complementarios. Y aquí vuelvo a mi capa de la luz, le bajo la opacidad y aquí pongo cierto tipo de luz que no se va. Es muy válido corregir con la intención. Ajá, ahí está. Ahora, ¿qué está pasando? También está afectando ligeramente, inclusive un poco menos, a los brazos, como se podrá notar. Es bueno siempre tener diferentes perspectivas, porque eso ayuda muchísimo, muchísimo, a saber qué está afectando qué. De los brazos, para que se vea la intención que yo quiero que tenga lo que viene siendo el pecho de nuestro personaje. Ponemos un poquito de luz. Y luego regresamos a la sombra, subimos la intensidad y ahí está. Nos está quedando bastante intencional todo esto. Esto no me va a funcionar porque no estoy en la capa. Vamos a hacer un poquito de blend en las sombras. La cara ahorita la hago, pero lo que yo quiero es difuminar un poco para luego volver a intensificar algunas zonas, pero no todas. Y así ya tengo yo como una intención y todo se está viendo bastante bonito, o al menos eso intento. Aquí vamos a hacer esto. Subo un poquito. Mira que esa es la intención o la perspectiva que le estoy dando a mi esquelético. Bueno, monstruo más bien, ¿cuál esqueleto? Y si me quiero ir a los ojos, ahora sí, vamos aquí, intensidad y vámonos ligeramente, así. Luego vamos a este, vamos a chiquito, en grandes fue mi error. Podemos agregar o quitar. Y lo que yo ya recomendaría hacer en este punto es combinar la capa de los ojos, las hice separadas para por si la regaba, pero al momento de que me di cuenta que no lo hice y que todo está correcto y no sé qué acaba de pasar con mi... por seguridad vamos a guardar Windows. No sé qué pasó, voy a dejar de compartir. Ok, bueno, tuve unos pequeños problemas técnicos. Por alguna extraña razón, Photoshop como que al momento de combinar dos capas, no sé si le piqué yo mal o se confundió, no sé, me puso todo lo que tenía en una sola capa. Ya como verán, ya tengo ahí unas cosillas, pero pues ni modo, voy a tener que trabajar de aquí. O el super tip que les puedo dar es que guarden todo, que siempre, siempre guarden en diferentes archivos, tampoco cada detallito chiquito que hagan, pero sí cosas, no sé, cada tal vez media hora o algo,
porque no sabes de verdad lo que puede pasar con las computadoras. Entonces, solamente tengan muchísimo cuidado con eso. Yo ya aprendí, ya no lo haré, pero sí tengo unas ligeras desventajas por aquí, por allá, por esa misma cuestión. Entonces, nada más sí me gustaría darles ese tip. Pero bueno, voy a continuar dándome cuenta que a lo mejor me falta un poquito más, tal vez no tanta inclusive, de sombra. Ay, y aparte estoy trabajando en la capa que no es, así que voy a borrar. Y ya voy a trabajar en la capa que es con el ligero brillo que yo quiero que tenga. Perdón, está volviendo algo loca mi compu. Solo espero poder. Sí, yo creo que, no sé qué pasó, pero mi compu sí anda como que empezó muy bien y ahorita ya anda fallando. Entonces, tengan muchísimo cuidado porque no sabemos cómo pueden actuar estos aparatitos. Entonces, sí, ese es un tip creo que muy importante que me gustaría ofrecerles. Pero bueno, continuamos, no importa. Quiero dar yo aquí ligeros tonos del brillo. Y yo creo que funciona bastante bien. Tal vez agregarle un poco más aquí. Esto intensificarlo un poco. Inclusive tal vez un poquito en las rodillas. Solamente para dar este elemento del brillo intenso. Lo extendemos un poco y con mi herramienta favorita lo blendeamos un poquito. Es muy importante el intentar identificar dónde más o menos quieres que esté el brillo y es más o menos donde yo quiero que esté, porque si se dan cuenta, el brillo que yo tengo, sí quiero que sea con una gama, una gama bastante amplia, bueno, inclusive sería más arriba, es algo que ya no estamos viendo, pero sí quiero que esté cubriendo un poco de esas zonas. Entonces por eso lo hago de esa manera. Y ahora, para no llenar todo de brillo y tampoco yo confundirme, voy a agregar un poquito de tiniebla en lo que viene siendo esta zona y la voy a hacer, a lo mejor de manera como no correcta de hacerla, pero así la hago yo, porque es lo cuando, vámonos inclusive por las tonalidades azules, bueno, aguas, ahí está, y vámonos a tonalidad así. Lo que voy a hacer es con la brush, voy a dar ligeros toquecitos, como se darán cuenta, si lo siento yo muy poco más oscuro y sigue dando la intención. Por ejemplo, puedo picarle ahora control D y con la hermosa herramienta esta que me fascina, vamos a darle cierto tipo de efecto para poder difuminarlo. ¿Qué pasa? Que lo sigo viendo a lo mejor un poco, ahí está, tanto ahí, y ya está teniendo la tonalidad que yo quiero que tenga. Por si acaso vamos a hacer otra capa, vamos a guardar, y vamos a hacer una que esté como más para acá. Vamos a hacerla más oscura como nos dimos cuenta. Brocha.
Y vamos, control H para eliminar. Inclusive sigue estando bastante clara. Bueno, no bastante, pero pues sí, clara. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita nada más es agregar cierto tipo de sombra extra. Y lo que puedo hacer yo muy ligeramente es, bueno, no, antes de eso, vamos a control U, lo hacemos un poco más clara. Un momentito, por favor. No estaba compartiendo pantalla, una disculpa, pero lo que les dije básicamente es que ya tenemos por fin nuestra obra terminada. Lo único que hice fue agregar un poco, bueno, la capa está con el tipo de capa con luz suave, con una opacidad un poquito baja para que no me quite todo, porque si la dejo simplemente no se ve bien. Entonces yo la tengo en una específico de mi gusto. La modifiqué un poco más oscura para que se viera y lo blendé un poco con mi herramienta favorita, que es la de el dedito. Le agregué en los ojos una ligera sombra para que a lo lejos no se pierda y se siga viendo con la intención de que yo quiero que el centro de mi pintura o mi inicio de la pintura sea aquí arriba. Y al final nada más se pone la firma y ya está todo. Espero que el tutorial haya sido de su agrado a pesar de todos los pequeños detalles que tuve en la creación. O también en la capa. Lo que hice fue borrar la zona de luz que yo quería que tuviera más intensidad para que no me la quitara y se viera la intensidad. Por eso se ve como borrada de esta parte. Pero funciona perfecto, me ayuda mucho. Y la verdad es bastante cómodo trabajar de esa manera, al menos para mí, para poder tener ciertas zonas de importancia. Moraleja, siempre guarden archivos como diferentes cuando hagan cambios muy drásticos o quieran hacer cositas que se les mueva. No tengan miedo de jugar con el color, no tiene absolutamente nada de malo. Es bastante divertido. A lo mejor no me quedó perfecto, pero es algo relativamente rápido que me siento feliz de haberlo hecho y de que me saliera como tal. Siempre piensa mucho en los colores que quieres utilizar junto con la intención de los mismos. Y pues la verdad, diviértete, es prueba y error. Yo no me siento cómoda haciendo esta clase de cosas, pero es justo prueba y error y lo que te acomode y cómo te ayude y cómo funcione todo. Entonces es poco a poco, es muchísima paciencia y es muchísimo cariño por lo que haces, porque pues, insisto, se hace por una razón y es una razón que vale la pena. Así que muchísimas gracias, espero que haya sido de su agrado y hasta luego.